la Escritura. Por eso que hoy estamos aquí en este estudio que se llama, así le he puesto el nombre de este tiempo, Aprendamos Juntos. Porque yo también aprendo. Cuando yo estudio para enseñarle a ustedes, yo también aprendo. Entonces, y aquí en la interacción, todos aprendemos. Amén. Es una bendición poder aprender de la Escritura. La Escritura siempre nos dice a través de Jesucristo, ¿no es cierto?, escudriñad las Escrituras porque en ellas encontráis la vida eterna. Evidentemente, no es simplemente llenarnos la cabeza de conceptos, sino la importancia. Y fíjate cómo hoy, lamentablemente, haciendo una reflexión de la vida de nuestro cristianismo actual, hay países donde anhelarían tener palabras, Biblias, estudios, países comunistas donde lamentablemente este tema es muy restringido y casi anulado. Y nosotros que tenemos la libertad, la posibilidad de aprender, la posibilidad de tener Biblia, de poder aprender, tenemos internet, podemos aprender tantas cosas, muchas veces los hijos de Dios no es su prioridad. Eh, Quizás por ahí escuchar alguna alabanza, pero otros sí, sé que aman y anhelan aprender de Dios. Por eso que hoy vamos a tener quizá un tiempo más cortito, porque evidentemente quisiera que usted aprovechara más bien el contenido de lo que voy a hablar. Y a raíz de que he estado compartiendo con usted y espero que le haya gustado mi interacción del día de ayer, la reflexión que estamos haciendo a través de 4 videos sobre el ministerio de Jesús durante su tiempo que está dividido, ¿no es cierto?, en el bautismo, allí en el Jordán, luego, ¿no es cierto?, cuando es llevado al desierto, que fueron las dos mensajes que fueron ayer subidos a la plataforma, y hoy en la tarde, a las 7 de la tarde, se estará mostrando el tercer video, ¿no es cierto?, sobre lo que fue, ¿no es cierto?, su experiencia en el Getsemaní previo al arresto y crucifixión que tuvo. Y mañana domingo, si Dios así lo permite, estaremos terminando esta secuencia de la vida y ministerio de Jesús a las 11 de la mañana, mañana si Dios así lo permite, con lo que fue la muerte y resurrección de Jesús. Bueno, la muerte, sepultura y resurrección. En eso están los 4 videos, por eso que espero que usted los vea, que usted pueda darme su opinión, póngale allí me gusta o qué opinó de lo que le estamos mostrando. Lo hemos hecho, como digo, con mucho cariño. Quisimos hacer algo diferente, lo pude haber hecho de aquí, de mi oficina, de algún lugar, pero lo quise hacer allí, en el fragor de todo este contexto donde yo vivo, que estoy aquí en la Pampa Salitrera, María Elena, donde me rodea el desierto, la Pampa. Y cada vez que ando por ahí, ¿no es cierto?, paso por ahí en el vehículo, digo, ay Dios mío, ahora entiendo lo que tú viviste. Y cuando aparece ese desierto y yo veo, ¿no es cierto?, y pienso en Moisés cuando anduvo con el pueblo en el desierto, digo, oh Señor, si uno anda aquí en el vehículo o sale un poquito acá y ya está sofocado, yo no me imagino cómo fueron esos tiempos cuando vivieron en el desierto, ahí en carpas, y fue la cosa. Por eso que hemos querido que estas locaciones sean un poco más cercanas a ti y poder recibir esa bendición. Bueno, eso a modo de introducción. Bueno, hoy día vamos a hablar, como se los dije, hemos estado en una secuencia que hoy, específicamente hoy, va a tener un paréntesis, ya que comenzamos el martes con una secuencia, ¿no es cierto?, sobre la simbología bíblica. Diferentes cosas que de alguna manera debemos saber, porque como lo dije esta semana, en el primer estudio, hay cosas que de repente vamos a la escritura y no la entendemos. Y son porque muchas de ellas tienen un lenguaje, ¿no es cierto?, alegórico, sapiensal, y esos el lenguaje, ¿no es cierto?, son de alguna manera para, en algunos casos, quizás no todo cualquiera lo pueda entender. Entonces, hemos querido que a través de esta secuencia va viviendo diferentes temáticas sobre este tema de la simbología, usted pueda ir incluyéndose, que creo yo posiblemente sea esta y la próxima semana que veamos este tema. Pero hoy ya que es Semana Santa, hemos querido tocar este sábado lo que es la vida, ministerio de Jesús. Por eso que
Hoy vamos a ir a la escritura, no a estudiarla completamente, porque tendríamos que tener quizás cuánto tiempo para poder, ¿no es cierto?, analizarla quizás verso por verso, párrafo por párrafo. Pero voy a tomar algunos antecedentes generalizados que pueden enriquecer mayormente y entender lo que hizo Jesús. He estado dando algunas indicaciones a través de los videos también y quiero hoy día fortalecerlos aquí quizás y llevarlo un poquito más. Bueno, voy a tomar como referencia el libro de Mateo, ya como para ir pautando ciertas temáticas que evidentemente si usted ve los evangelios se denominan los evangelios sinópticos, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan son evangelios que de alguna manera plantean un punto de vista diferente a lo que posiblemente usted lee Mateo y después se va a Marcos y va a ver que hay diferencia de concepto, de punto de vista. En algunos lo habla más extensamente, en otros aparece muy poquito y otros ni aparece esa historia. Entonces, porque cada uno de estos apóstoles escribieron desde un punto de vista distinto cada situación y por supuesto que hicieron relevante algunas cosas mayormente que ellos quisieron destacar de la vida, por supuesto, y ministerio de Jesús. Por eso que vamos a ir tocando la palabra del Señor y por eso que dije voy a hacer cortar el estudio porque al final voy a hablar sobre las preguntas que yo pedí al final del día martes. 7 preguntas, ¿no es cierto?, di para que ustedes durante estos días estudiaran en base a lo que hoy vamos a hablar. Entonces, espero que yo agradezco a los hermanos que me mandaron por WhatsApp su estudio, me refiero mayormente a los hermanos acá de la iglesia, que se preocuparon de estudiar la palabra, que pusieron por obra el anhelo de decir yo quiero aprender y lo hicieron muy bien. Quiero felicitarlos porque estuvieron dentro de un rango bastante bueno, sobre el 6, 6.5. Por eso que solamente algunos detalles por ahí lamentablemente no pudieron cumplirse, pero sí en un 95%. Por eso que felicito a los hermanos que hicieron su estudio y que pudieron aprender junto conmigo esta semana un poquito más del Señor. Vamos a la escritura, vamos a ir tomando algunos antecedentes históricos, vamos quizá a analizar algunas situaciones puntuales, como dije, solamente vamos a ir saltándonos de momentos históricos de Jesús y hablar quizá de esas cosas que mayormente pueden enriquecer nuestro conocimiento. ¿Qué les parece? Vamos al libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo número 1. Vamos a ir a este libro porque justamente este libro nos habla sobre el nacimiento de Jesús. Y lo digo normalmente porque hay otros libros de los evangelios que no hablan del nacimiento de Jesús. Pero Mateo fortalece justamente mucho esto, al igual, ¿no es cierto?, que podríamos ver aquí el tema de Lucas, ¿no es cierto? Pero si usted, por ejemplo, se va al libro de Marcos, la idea que tenga usted su Biblia, Marcos no relata el nacimiento de Jesús. Comienza Marcos hablando sobre Juan el Bautista. Prepara el camino. Entonces usted se da cuenta que usted era que pasó con él, que no estaba en ese momento, no. Ninguno de ellos estuvo presente en el nacimiento de Jesús, pero evidentemente recuerdan que la Biblia fue escrita no con actores presenciales en gran parte. Usted podrá decir, oiga, pero ¿cómo Moisés escribió sobre Adán y Eva si no estaba ahí, no había nacido? ¿Cómo quizás Mateo escribe el nacimiento si tampoco no era ni siquiera apóstol cuando nació Jesús? Es porque cada uno de estos escritores comienzan, ¿no es cierto?, escribiendo no desde una visual presencial, sino recuerden a través de la unción, de la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, los acontecimientos relatados no todos son presenciales, algunos de ellos son inspirados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y algunos de ellos evidentemente traspasados oralmente de lo que, ¿no es cierto?, personajes que vivieron la instancia fueron traspasando. Recuerda que así también se escribió mucho el Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento fue escrito a través de una transmisión oral. El papá le contaba al hijo la historia de Abraham y el hijo le contaba al hijo y así se iba pasando, ¿no es cierto?, de lugar en lugar. Por eso que de alguna manera esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo un proceso que hay que entender para decir, bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué este escribe, este no lo escribe? ¿Por qué si él no estuvo presente, por cómo lo hizo? Bueno, más o menos son las situaciones que se dan en esta instancia. Por eso que para que usted vaya entendiendo un poquito más de esto. Vamos a leer entonces o vamos más que a leer, a hablar sobre algunas temáticas. Por ejemplo, ahí en el libro de Mateo capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, yo tengo una versión, posiblemente no es Reina Valera, por eso que las palabras o algunos versos pueden variar con respecto a Reina Valera. Por eso que, para que usted me entienda. Aquí habla sobre el nacimiento de Jesús y lo presenta como el Mesías, ¿no es cierto? Una de las cosas de Mateo es que justamente Mateo es este escritor, este apóstol, que enfatiza a Jesús o lo presenta como el rey, como el rey. Ese rey que fue profetizado desde el Antiguo Testamento, ¿ah? El rey de Israel. ¿Ah? Recuerda que muchos hablan del rey David, ¿no es cierto? Pero desde el Antiguo Testamento se hablaba de un futuro rey. Y es por eso que aquí Mateo es uno de los apóstoles que enfocan la importancia de este ser que nacía. No era cualquier persona, iba a ser el futuro rey. Entonces, aquí comienza él hablando y detallando y siendo lo más específico posible cuando justamente habla sobre esta persona, este individuo que nadie quizás conocía y comienza a relatar toda una historia. Y voy a relatar un antecedente que son importantes de aclarar, ya que siempre me hacen esta pregunta. Nosotros los evangélicos, por lo general, no adoramos nosotros a la Virgen María. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, según la Escritura, que fue el instrumento de Dios tomado para traer al mundo a este ser glorioso y maravilloso que es nuestro Salvador. Claramente aquí nos relata el libro de Mateo, ¿no es cierto? Todo primeramente comienza hablando de los antepasados y de ahí comienza, ¿no es cierto?, hablando sobre el relato mismo, cómo nació Jesús, ¿no es cierto? Y habla de su madre María que estaba comprometida para casarse con José y empieza todo este relato donde habla, ¿no es cierto?, de esta importancia, aunque algunos, como dije, lo hablan más, otros menos, pero lo quiero, aunque no es tan digno de destacar, digamos, focal o medular, pero creo que es importante que entendamos que nosotros no adoramos a la Virgen porque ella fue, el concepto de virginidad se entiende, ¿no es cierto?, cuando una persona no ha tenido hijos, es virgen, ¿no es cierto? Y María era virgen, sin duda alguna. Estaba, dice aquí la escritura, estaba comprometida con Juan. No era casada ya, ni tampoco había sido casada anteriormente. Estaba virgen, sin duda alguna. Y aquí aparece el ángel del Señor y revela lo que va a ocurrir y que iba a ser el instrumento para traer el Hijo de Dios. Pero luego, ¿no es cierto?, es concebida del Espíritu Santo. Claramente nadie hasta ahora ha aparecido en la Escritura ni en la historia de que el Espíritu Santo haya hecho nacer a otro ser como ocurrió en este tiempo de la historia, ¿no es cierto? Pero quiero explicarles que hay versos en el Evangelio que evidentemente hablan de cuando Jesús estaba en el templo y dicen, he aquí viene tu madre y tus hermanos a buscarte. Y es justamente porque más adelante entendemos que Jesús tuvo hermanos, o sea, después que fue concebido, la vida ya después se casó, ¿no es cierto? Aunque recuerden todo lo que ocurrió con José, pero ¿cómo puede ser que yo no te he tomado y ya estás embarazada? Hasta que tuvo que venir un ángel a explicarle todo y la aceptó como su esposa, ¿no es cierto? Tuvo ese hijo y después
evidentemente tuvieron hijos como matrimonio. Entonces, evidentemente, después ya no fue, o ya dejó de ser virgen. Por lo tanto, nosotros la respetamos como la madre de Dios, la madre que Dios usó para traer a Jesucristo, pero nada más que eso. Es como un respeto que le tenemos, pero no creemos que ella es digna de oración, ni tampoco que responde peticiones o hace milagros, porque claramente la Escritura dice, ¿no es cierto?, que solo Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. O sea, no hay dos mediadores, no es María, no es el apóstol Pedro, no, solamente Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y evidentemente el único que puede responder, porque dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, por lo tanto, no deja algún espacio o un margen para pensar que en María, en Pedro o en alguna otra persona podemos levantar o pedir algo al Padre, sino solamente a través de Jesucristo. Es el único mediador, es el único paso para poder pedir algo. La Biblia dice que el único intercesor es el único abogado que tenemos ante el Padre. Por eso que lo menciono para que quizás si alguna persona que no profesa nuestra fe lo entienda, entienda que aquí claramente es lo que, quizás en alguna oportunidad más voy a ser más específico para ir explicando algunos textos bíblicos sobre el tema, pero quiero hacerlo como un margen para que entendamos el contexto antes de su nacimiento. Por eso que María es concebida del Espíritu Santo y comienza este proceso de su embarazo, ¿no es cierto?, a gestarse este ser, y aquí aparece, ¿no es cierto?, todo lo que ocurrió. Y el ángel evidentemente le dice que le ponga el nombre. Y justamente aquí yo lo teníamos marcado como cosa importante, ¿no es cierto? El hecho de que en el libro de Mateo capítulo 1, verso 21 y en el verso 23, ¿no es cierto?, 21 y 23, aparece, ¿no es cierto?, el hecho de cómo el ángel le dice a María cómo tenía que llamarle o ponerle a ese hijo. Porque ese hijo era como un vientre alquilado que de alguna manera, ¿no es cierto?, traía, pero ese hijo evidentemente pertenecía a una deidad. Y el nombre que le dio, que le dio que poner, era Jesús. Dijo, ese niño que viene en tu vientre tendrás que ponerle por nombre Jesús. Y la palabra justamente Jesús, ¿no es cierto?, se refiere a este Salvador, ¿no es cierto?, Yeshua, en hebreo, que significa el Salvador, ¿no es cierto?, el que trae salvación. ¿Ah? Y ese es el objetivo principal, que este Cristo, ¿no es cierto?, se presentara como el Salvador, pero no el Salvador como algunos lo pensaban, con armas, como muchos lo esperaban, ¿no es cierto?, expectante, como el hombre que iba a ser más poderoso que David y que con su poder, con su unción, con este Mesías, iba a venir, ¿no es cierto?, porque así lo plantea también Mateo como este Mesías, que iba a venir, ¿no es cierto?, a traer salvación a través de las armas. Recuerde que en el libro de Malaquías, allí termina el proceso de la restauración del templo, pero también se dan 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, 400 años donde hay un periodo que se llama el periodo de la revolución, que es el periodo de los macabeos, ¿no es cierto? No es su esposo, no, es un grupo de macabeos, que otros macabeos, ¿ah? Ahí comienzan los macabeos, y no son los macabeos que nosotros hoy día le decimos aquellos que son mandoneados, no, estos macabeos tienen que ver, ¿no es cierto?, con una rebelión judía que se organizaba para ir en contra de los romanos, porque recuerden que por muchos años Israel estuvo bajo el dominio de los medos, de los persas, ¿no es cierto?, y los babilónicos, los egipcios, etc. O sea, de ahí para atrás ha sido una nación completamente siempre subyugada, y cuando nace Jesús el escenario era sobre un gobierno de Roma. Roma era, ¿no es cierto?, quien gobernaba esa provincia de Judea. Por lo tanto, aquí viene, ¿no es cierto?, Jesús nace en un contexto de opresión.
nace en un contexto donde no eran libres y toda la gente esperaba un libertador. Y en el periodo de los macabeos, en esos 400 años entre Malaquí y Mateo, se organizan todos estos grupos de rebelión, los celotes, que también era un grupo revolucionario donde se cree que era parte, ¿no es cierto?, Judas Iscariote, y todo este grupo esperaba a este ser, esperaba al hombre. Y cuando nació Jesús, se le coloca este nombre, pero no pensando en que él iba a ser realmente un salvador guerrero como David, un gran guerrero, un hombre de las armas, sino que un guerrero espiritual y un salvador espiritual, cosa que ninguno entendió, sino quizás después de su muerte. Luego, en el verso 23 aparece el otro concepto y la otra palabra, y llamarás también su nombre Emanuel, Jesús Emanuel. Y la palabra Emanuel significaba, ¿no es cierto?, o significa Dios con nosotros. O sea, él se llamaba Jesús, el Salvador, Dios con nosotros. El que iba a estar con nosotros. Por eso que Jesús dijo siempre, y al ascender dijo, yo me voy, pero evidentemente dejaré al Consolador. Y él le dijo, yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. O sea, esa presencia del Dios con ustedes no era simplemente un rótulo de un nombre, sino el cumplimiento de lo que era su nombre y el por qué y el para qué había venido a este mundo, a estar con nosotros. Ese Dios presente, ese Dios que ya no era simplemente una nube de día y una columna de fuego en el desierto con Moisés. No era simplemente un resplandor, sino ya se hacía presente en la vida y en la historia del hombre. Por eso que marca un precedente el nombre que recibe también aquí y le da realce Mateo para explicarles que ya el rey no era un rey que estaba en los cielos, sino un rey que descendía y iba a estar con nosotros tangiblemente, visiblemente. Fíjese cómo teológicamente ya Mateo presenta a este Mesías. Recuerda que la palabra Mesías significa el enviado, y este era un enviado de Dios, no era cualquier persona, no era cualquier ser humano, era un enviado de Dios. Y que nacía en condiciones muy distintas a las demás, ¿no es cierto? Recuerda que aquí, luego de este proceso, tienen que huir producto de que aparentemente, aunque hay otras versiones y otras posibilidades sobre el historiador Flavio Josefo de esos tiempos, habla de que hay otras posibilidades, pero la que más se cree que ocurrió fue de que hubo un censo a raíz de que, ¿no es cierto?, el rey que estaba en ese momento, ¿no es cierto?, Herodes, hizo un censo porque sabía de este futuro rey y quería justamente identificar a esa persona nacida porque quería matarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y el Señor, los ángeles dicen, bueno, tienen que irse y se van a Belén, donde ellos justamente José era parte de ese lugar donde había nacido. Por eso que tenían que volver al lugar donde habían nacido para censarse. Y es así que viajan, ¿no es cierto? Y llegan a Belén, a Belén. A Belén, palabra, ¿no es cierto?, que significa casa de pan. A este lugar donde hay diferentes instancias y finalmente, para no extenderme mucho y no llegar al consenso, llegan ahí, ¿no es cierto?, a un establo, ya que posiblemente, dice un historiador, con sus padres, ¿no es cierto?, estaba allí ya por ser nacido. Van a donde la casa posiblemente de un amigo, no una posada directamente, sino posiblemente la casa de un amigo de José para que lo recibiera, pero lamentablemente no podía. Y es que llegó finalmente a un establo donde él tenía. Ahí dice que fue una posada. Y finalmente, al no haber cupo en la posada, dice que llegó a un establo donde estaban los animales y allí se les daba de comer, ¿no es cierto? Y dormían. Y en ese contexto nace Jesús, ¿no es cierto? Y nace justamente como esta contraposición del rey que predicaba o que quería mostrar Mateo. Este rey que nacía, pero no en las condiciones de un rey normal, en lujo, en riqueza, sino nacía en un pesebre. ¿Ah? Y donde dice la escritura que no tenía dónde recostar su cabeza. Por eso que fíjese cómo va planteando este rey Mateo, un rey sufriente, un rey
profetizado como Isaías, el siervo sufriente, ¿no es cierto? Pero que Mateo lo va dibujando desde un contexto, ¿no es cierto?, como este siervo, este rey, pero que viene, ¿no es cierto?, en calidad de humildad, en calidad, ¿no es cierto?, de no ostentosidad, ni éxito, ni opulencia, sino viene desde abajo, desde allí, mostrándole al mundo que él iba a cambiar el mundo justamente, valga la redundancia, no como muchos creían que la iban a cambiar. Eso como lo medular con respecto a Jesús desde sus comienzos. Vemos que Jesús está aquí, le vienen a adorar, y después hay un periodo muy breve que habla sobre su crecimiento y finalmente cuando él aparece en el templo, ¿no es cierto?, y se les pierde a sus padres y estaba allí escuchando, leyendo, o sea, perdón, escuchando y luego leyendo las escrituras. Era un niño que aproximadamente a los 12 años ya aparece en el templo y esa es una etapa del Yom Kippur, ¿no es cierto?, un periodo judío donde el niño ya deja de ser niño y pasa a ser hombre, según la ley judía. Se hace una ceremonia donde el pequeño, ¿no es cierto?, lee la Torá y luego, ¿no es cierto?, es investido con el kipá y es ya nombrado como un adulto. Fíjese que es un adulto para el judío ya a los 12 años. Participé en algunas ceremonias judías y vi esta ceremonia que es muy hermosa. Por eso que Jesús ya a los 12 años aparece ya ahí, y fíjese, 12 años. Vamos a hablar sobre simbología, sobre la numerología bíblica, y el 12 tiene sin duda una gran repercusión en el mundo de Dios. Bueno, hasta ahí llega la vida muy sintética, porque evidentemente la fuerza y el potencial está en su ministerio. Y es por eso que vamos a hablar sobre esto, ¿no es cierto? Sobre el ministerio de Jesús. Y fíjese que el ministerio de Jesús, justamente de estos 12 años aproximadamente que aparece ahí Jesús en el templo, cuando sus padres lo buscan, desde ahí se salta, ¿no es cierto? Y hay un silencio hasta que aparece en el momento que va a bautizarse con Juan en el Jordán. Fíjese que aquí que en el capítulo, Juan capítulo 1, verso 28, estudio, por eso tenemos que tener la Biblia para ir estudiando, nos relata un poco ahí en Juan 1:28 y dice, ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. O sea, puntualmente y bíblicamente, el lugar exacto donde Jesús se encontró con Juan fue en Betania, ¿ya? Una ciudad que se llamaba Betania, ¿ya? No el lugar de Betania, sino una ciudad en Betania, el cual donde pasaba este río Jordán, ¿no es cierto? Y que también era llamada Betábara, Betania o Betábara, el nombre de la ciudad, ¿no es cierto? Y especifica, ¿no es cierto?, que al otro lado del Jordán, esta ciudad, al otro lado del Jordán. Y allí específicamente donde él se encontraba, en esta región de Betania, o como le explicaba recién, Betara, Betábara. Bueno, para que usted vaya entendiendo y bíblicamente comprendiendo exactamente los lugares específicos. Y aquí, ¿no es cierto?, en este lugar Jesús aparece a Juan, y Juan, recordemos que era su primo, hijo de Elizabeth, ¿no es cierto?, que había un parentesco ahí con María. Por eso que, pero fíjese aquí, hola primo, no le dice hola primo, sino que evidentemente hay un respeto al ministerio y a la investidura que ambos tenían, porque dentro del reino, tanto Juan se había ganado el respeto, era un hombre tremendo, ¿no es cierto?, con un llamado que también cuando su madre fue concebida, ahí también el ángel le habló de que en él había un ministerio y que iba a ser, ¿no es cierto?, usado por el Señor. Y que frente a todo esto, evidentemente Juan, aquí en este lugar, lo bautiza en el Jordán, ¿no es cierto? Como quizás yo lo he estado hablando uno de estos días sobre las locaciones
hemos estado hablando, ¿no es cierto? La palabra Jordán significa el que baja, ¿ah? Ya que este río más o menos se encontraba desde los 520 metros de altura sobre el nivel del mar y descendía más o menos al lugar donde estaba allí, ¿no es cierto?, el Mar Muerto a los 392 metros a nivel del mar. ¿Ah? Por lo tanto, este era un río descendente, el Jordán. Y allí en este lugar entonces se bautizaba y tenía, ¿no es cierto?, una longitud aproximada de 360 kilómetros de extensión este río, ¿no es cierto? Bueno, y como lo hablaban estos días, el día de la grabación, el Jordán implicaba, ¿no es cierto?, un lugar donde ocurría una situación bien atípica. Llegaba este río, ¿no es cierto?, al mar de Galilea dulce y terminaba en el mar Mediterráneo, ¿no es cierto?, perdón, en el mar Muerto, terminaba salado, y 8 veces más salado que cualquier océano en este momento. Bueno, frente a esto Jesús se bautiza, se cumple la escritura, porque allí en ese momento él necesitaba la investidura de la unción para enfrentar su ministerio. Ese era como decir, ¿no es cierto?, aquí te entrego la armadura, aquí te entrego el casco, aquí te entrego el escudo, la lanza, la espada, aquí te invisto, ¿no es cierto?, de la armadura con la cual enfrentarás de aquí a Satanás mismo, a sus demonios, y tendrás que enfrentar a mucha gente que va a querer destruirte. Por lo tanto, el bautismo marcó un precedente en la vida de Jesús y de alguna manera marcaba un antes y un después de ese niño, ¿no es cierto?, que se formó en la escritura, porque todo judío tenía que conocer la escritura, ¿no es cierto? Se cree que Jesús, nació en la región de Nazaret, pero existían los nazarenos, ¿no es cierto?, que era como una religión judía que también tenían su concepto de la ley y eran muy estudiosos de la ley. Algunos no se pasaban el cabello, no se cortaban el cabello. Entonces, Jesús, en este contexto, como un nazareno, Jesús de Nazaret, se inviste de esta unción para dar comienzo a su ministerio. Y de ahí, ¿no es cierto?, comienza este ministerio, como dice la Escritura, aquí en el desierto, ¿no es cierto?, cuando es llevado por el Espíritu de Dios al desierto, aquí al desierto de Judea, que quedaba aproximadamente a 11 kilómetros de Jerusalén, un lugar realmente muy parecido al lugar donde le mostraba las locaciones de ayer, del desierto, ¿no es cierto?, de aquí de Atacama, un lugar muy árido, un lugar sí que tenía ciertos oasis, valles y grandes quebradas de más de 480 metros de altura. Por lo tanto, cuando ahí aparece, ¿no es cierto?, Satanás tentando y le muestra, ¿no es cierto?, los reinos de la tierra, era porque ese lugar desértico era un lugar que estaba sobre un nivel alto, ¿no es cierto?, sobre Jerusalén. Estaba en una colina muy alta y allí sobre esa planicie, ¿no es cierto?, es donde vive 40 días y 40 noches de una tentación que no solamente ocurre en 3 episodios sobre el hambre, el hecho de mostrarle, ¿no es cierto?, todos los reinos y luego decirle, mira, tírate de aquí desde el pináculo del templo y los ángeles te van a proteger. No solamente fueron 3 instancias, creo yo que fue una lucha constante en esos 40 días que quizás no relata específicamente el escritor, pero yo me imagino una persona que está 40 días en un desierto, vive muchas situaciones, no creo que hayan sido solamente 3 en 40 días, vivió quizás confrontado a muchas situaciones y fueron necesarias porque cuando Jesús estaba allí, estaba siendo tratado por el Espíritu Santo. Cuando uno ayuna, porque no solamente estamos hablando de una persona que estuvo allí en el desierto, estuvo ayunando, estuvo buscando a Dios, comunicándose con el Padre. Recuerde que lo que él iba a vivir necesitaba una investidura, y esa investidura no solamente significaba dejar de comer
o enfrentar a Satanás, sino tener una comunión profunda con Dios. Y esa la logró estando con su padre 40 días, 40 noches allí en el desierto, lejos de cualquier cosa que le impidiera cumplir esa misión. Allí se invistió de unción, allí se invistió de lo que el Padre le ordenó hacer, cuáles iban a ser las estrategias a seguir. Yo creo que fue como cuando uno hace una reunión con alguien que le dice, mira, esta es la misión, tú tienes que hacer esto, cuidarte de esto. Y ahí fue el planteamiento, creo, y el trazado de su misión y las estrategias que iban a requerir, ¿no es cierto? Porque quiero explicarle que cada cosa que ocurre en el ministerio de Jesús después de este momento, claramente Él lo dijo, hago la voluntad de mi Padre. O sea, nada de lo que Él hizo fue casualidad. Nada de lo que Él hizo fue un instinto del momento. Nada de lo que Él hizo fue una situación de lo cual puede decir, es que en ese momento iba pasando y toma a Mateo. O iba por ahí y por casualidad se encontró con Pedro pescando. No, nada de lo que ocurrió fue casualidad. Y no es que todo se lo dijo ahí en el desierto. Evidentemente recordemos que en cada etapa de su ministerio hasta la crucifixión, Jesús tenía tiempos con su Padre, comunicándose, orando, y eso era el momento estratégico que no solamente recibía fuerza, recibía unción, sino también la estrategia a seguir en los días que habían de venir. Sale de este lugar donde dice que Satanás lo dejó porque no lo pudo vencer, no pudo conquistar su estrategia, lo dejó y los ángeles vinieron a cuidarlo, dice, a resguardarlo, hasta que finalmente terminó y comenzó su ministerio, ¿no es cierto? Y justamente aquí en este episodio ocurre el comienzo que está aquí en el libro de Lucas. Si vamos ahí al libro de Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, nos habla aquí la escritura de más o menos el periodo cuando él comienza su ministerio. Algunos historiadores dicen que posiblemente su ministerio comenzó a los 27, entre los 27 y los 29 después de Cristo, o sea, después del nacimiento. Pero aquí Lucas capítulo 3, verso 23, nos dice Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Lucas 3, 23, pues tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Ahí está, ¿no es cierto?, la base bíblica para identificar el periodo exacto, histórico, cuando nace su ministerio, ¿ya? Cuando ya comienza su ministerio, a los 30 años de edad. ¿Ah? A los 30 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo he tomado simplemente por el tiempo algunos puntos focales e importantes a tratar, de los cuales, ¿no es cierto?, lo primero que hace es comenzó a predicar después del desierto. El Señor lo lleva a Galilea. La primera estratégica de avanzada fue ir a predicar a Galilea, ¿ya? Galilea es una palabra hebrea que significa provincia, ¿ya? Y en este lugar, que era estratégico también, él comenzó a predicar, empezó a hacerse ya conocido, ¿ya? Evidentemente, recuerde que en esos tiempos no había internet, solamente lo único que podía ayudar para poder correr algo, una ideología, un sentir, una predicación, una enseñanza, era que la gente fuera contando estas cosas y fuera traspasando. Y así fue que la gente escuchaba a Jesús y iba contándolo a otros. Mira, yo escuché a tal Jesús que se puso a predicar y hablaba de tal o cual cosa. Y así la fama de Jesús comenzó a crecer en medio de la gente, porque una de sus estrategias, ¿no es cierto?, en la predicación, él más que un predicador, un orador erudito, todos le llamaban rabí, palabra hebrea que significa maestro. Y él más que todos le llamaban maestro, no le decían predicador, no le decían simplemente, ¿no es cierto?, Mesías, sino que le llamaban maestro. Sus propios apóstoles le decían gran parte de su vida maestro. ¿Por qué? Porque él tenía una estrategia muy singular. Hoy en día, fíjate que nosotros pareciera que mientras más palabras decimos, o mientras más palabras rebuscadas decimos,
o mientras más tecnicismo le ponemos a las cosas, ¿no es cierto? Pantallas gigantes, luces de colores, micrófonos de última generación, quizás, ¿no es cierto?, algún tipo de tecnología ahí con dibujo y cosas. Creemos que nuestro mensaje adornado va a llegar más potente. Pero es que fíjate que Jesús, sin nada de eso, sin micrófono, sin pantalla, sin internet, sin televisión, sin radio, sin nada de eso, fue un hombre que cautivó, una estrategia por la cual fue llamado rabí. Y fue porque él era un maestro por excelencia, más que un predicador, más que un simple orador con palabras persuasivas, como decía Pablo de humana sabiduría. Él fue un hombre que usó mucho la estrategia de la parábola. Él iba caminando y de repente se sentaba ahí en el monte, dentro de los cuales fue uno de sus grandes sermón, el sermón del monte, donde allí, ¿no es cierto?, él se sienta tranquilamente y dice que más de 5.000 personas habían allí en esa colina escuchando su exposición. Yo no sé, yo de repente me hago problema quizás con el grupo que tengo, que es mucho más pequeño que eso, y yo me hago problema de que haya un micrófono, me escuchan y trato de que todos me escuchen. Yo me imagino en un monte, en un lugar abierto, 5.000 escuchando a Jesús. Trato de imaginármelo y yo, ¿cómo lo habrá hecho para que uno que estaba quizás a 100 metros de distancia pudiera escucharlo? Yo no sé cómo pudo ocurrir ese fenómeno, pero Jesús dice que la gente puede haber dicho, no, este no lo escucho, me voy, o mira, está hablando puras tonteras. No, la gente queda cautivada con las enseñanzas de Jesús, porque él dice que usaba estas parábolas, y la palabra tiene que ver con una ilustración de la vida. Algo que él ocupaba del día a día, de las cosas que la gente conocía. Gran parte eran ganaderos, gente sembraba en la tierra, ¿no es cierto? Gente que tenía contacto con la naturaleza. Y es por eso que, fíjese que las grandes parábolas que él justamente usa, la oveja perdida, el sembrador, ¿no es cierto?, el trigo, la cizaña, hablaba del vino, cosas que la gente conocía. Por eso que él no podía hablar de cosas extraterrestres. Él era muy sabio y cautivaba la atención. Y comenzó predicando en Galilea al norte. Galilea quedaba al norte de Jerusalén, ¿no es cierto? Ubicado aproximadamente, ¿no es cierto?, entre el mar Mediterráneo y el valle de Zabulón. Allí quedaba Galilea. Y en este territorio él dedicó un gran tiempo para predicar la escritura, para enseñar la escritura. Bueno, más que la escritura, porque recuerde que no había Biblia en esos tiempos, solamente estaba la ley y algunos libros proféticos, ¿no es cierto? Pero la base de gran parte de ello era la ley y algunos profetas. Y Jesús, evidentemente, más que nada bajó del cielo las normas del reino, porque eso de lo que yo, por lo menos como pastor, me preocupo de enseñar, no es teología, porque la teología muchas veces nos divide, la teología muchas veces nos pone en diferentes veredas, la teología nos separa y hasta causa conflictos. Por eso que a mí me gusta más que nada enseñar o predicar vida, principios, valores, que están centradas en la escritura, y eso es lo que hizo Jesús. Jesús, por eso que los fariseos, recuerda que en ese tiempo había también un Sanedrín, ¿no es cierto? El Sanedrín era como una agrupación de todas las creencias judías de ese tiempo, dentro de los cuales se encontraban los fariseos, los escribas y los saduceos. Y evidentemente de este Sanedrín eran doctores de la ley, prosélitos, hombres piadosos que trataban de que, evidentemente, ante la comunidad verse como hombres santos, hombres conocedores de la escritura, pero que carecían mucho de la vida. Tanto así que tuvieron envidia de Jesús, quisieron matarles desde el principio porque veían que las multitudes lo seguían. Y ellos esperaban que lo siguieran a ellos, su fe, que ellos fueran el centro de atención. Y de repente cambió eso
a la atención de Jesús. Entonces aquí comienza a ocurrir ya un fenómeno. Y luego nos vamos de predicar de Galilea, Jesús se va y comienza a elegir a sus 12 apóstoles. La palabra apóstol, que viene del griego apóstolos, ¿no es cierto?, que son estos enviados, el Señor los eligió para enviarlos, porque ese fue el destino final. No fue simplemente un Jesús que los eligió para tenerlo al lado, para vivir con ellos, para no sentirse solo, para que lo acompañaran en su ministerio, para que lo defendieran de las peleas. No los llamó para eso. Él los llamó para entrenarlos. Él los llamó para capacitarlos. Los llamó para formar su vida primero y luego, al formar su vida, depositar sobre sus corazones el reino de los cielos, la palabra que él traía del cielo, que él sabía que era imposible poder alcanzar el mundo solo. Al comienzo, que en el desierto él recibió estrategias. Y creo que una de las estrategias que recibió en los 40 días de ayuno fue ese: elige 12 personas, Jesús. Y él fue, después de predicar, eligió 12 personas. No es que él se le ocurrió. Creo sin duda que el Padre lo llevó a elegir a estas personas. Y no fue al azar, no fue una cosa que yo creo que esta persona a mí puede ser. No, sin duda fue, dice que él oró y el Padre, ¿no es cierto? Yo creo que le reveló, y cuando él caminaba le decía: me anda a la caleta, allá te voy a mostrar a uno de tus apóstoles. Y él llegaba allí y el Señor decía: el que está ahí pescando, ese que está ahí, ese que está rabiando, ese que está ahí conflictuado por la pesca porque no pescó nada, a ese. Pero quizás tú podrías decir: pero ¿cómo ese? Yo busco un letrado, un inteligente, un sabio, busco quizá en estos tiempos un profesional que me ayude, que me asesore. Pero Jesús buscó a un rústico pescador. Se unió a un cobrador de impuestos, a uno que era el más mal mirado de la sociedad, porque era un ladrón, le trabajaba a Roma, era un judío que le trabajaba a Roma y por ende robaba. Si él le cobraba 5.000 pesos chilenos, por decir una cosa, o $10 a una persona por los impuestos de Roma, él le cobraba 15 y los otros 5 se lo dejaba para él. Entonces todos sabían eso, que era un ladrón, y le robaba a sus propios compatriotas. Y eso hacía que todo le tuvieran mala, y se sentían que eran traidores porque le trabajaban a Roma, traidores a su pueblo. Entonces Jesús llama a un traidor, Jesús llama a un ladrón, a un publicano, a un cobrador de impuestos como Mateo. Jesús llama también a Lucas, que posiblemente era un médico, se dice que era un médico. Se asesora, ¿no es cierto?, de personas pescadoras que estaban también junto con Pedro, Jacobo, Juan, y encontramos yo creo, una pluralidad de conceptos de vida, de personas, de vivencia, de situaciones sociales. No busca lo mejor, él busca lo que el Padre le mostró que tenía que elegir, y que esas personas capacitadas, porque eso es lo importante de todo esto en el ministerio de Cristo, la sabiduría de que cuando tú eliges algo, no tienes que ir conforme a lo que ven tus ojos, sino de lo que puedes llegar a ser a través de Dios en esa persona. Lo que tú ves como un desastre, una persona que quizás puede ser una pérdida de tiempo, te puede sorprender Dios de que puede ser un tremendo instrumento en las manos de Dios. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de Jesús. Y Jesús sabía que detrás de un hombre quizá imperfecto podía ser un gran hombre de Dios. Y luego, después, ¿no es cierto?, ocurre que un fenómeno, que cuando Juan el Bautista es encarcelado y muerto por el rey Herodes, producto de estas constantes predicaciones que le iba a decir: tú, el rey Herodes, te estás acostando con la esposa de tu hermano, estás adulterando, y empezaba a increparle su pecado, finalmente fue encarcelado, y la hija, ¿no es cierto?, de esta amante del rey, le pide la cabeza de Juan en una bandeja de plata. Y finalmente, después de bastante momento, porque respetaba el rey a Juan, termina matándolo y degollándolo. Y en ese momento histórico es cuando, recuerde que Juan cumplía una parte importante en el ministerio, ya que
habían seguidores de Juan el Bautista que también tenía sus discípulos. Y al morir, evidentemente estos discípulos fueron ante Jesús y dijeron, ¿qué hacemos ahora? Juan ha muerto. Y él toma ya el completo responsabilidad del ministerio y se dirige en ese momento a Jerusalén. Entonces aquí es el momento cuando él va a Jerusalén y entra a Jerusalén de una manera ya profética, ya como diciendo, he aprendido en Galilea, ahora es el momento de enfrentar mi destino final. Porque entrar a Jerusalén, e inclusive muchos de sus apóstoles, que ya los tenía antes de entrar a Jerusalén, le dijeron, discípulos que le seguían, no vayas a Jerusalén. Porque evidentemente más de algunos sabía que en Jerusalén posiblemente iba a tener grandes problemas. Y fue así. Allí fue el lugar donde él tenía que finalmente morir. Y Jesús lo sabía, pero tenía que enfrentar ese escollo y fue recibido por las multitudes porque la fama de él desde Galilea ya había llegado, ¿no es cierto?, a Jerusalén. Y lo reciben, dice la Escritura, ya nos vamos trasladando, ¿no es cierto?, más adelante, sobre el capítulo, ¿no es cierto?, estamos hablando en Mateo, ¿no es cierto?, y de aquí, ¿no es cierto?, el Señor comienza en el capítulo 10 de Mateo, habla, ¿no es cierto?, cómo Jesús envía a sus apóstoles a predicar. Y aquí en Jerusalén, evidentemente, comienza su ministerio, y el ministerio de Cristo se centra principalmente en dos áreas. Instaurar el reino de Dios, porque él dijo, yo he venido para que el reino de Dios sea cumplido. Venga aquí a la tierra, a través de mí, ustedes puedan conocer el reino de Dios. Y por otra parte, ¿no es cierto?, él vino a manifestar el reino, no solamente de palabras, de enseñanza, sino también a través de las obras que él hacía. Porque Jesús evidentemente no solamente fue un predicador o un maestro, sino fue un hombre de milagros, un hombre que constantemente hacía sanidades y milagros. Recuerde que la sanidad es cuando el poder de Dios actúa sobre algo natural, una enfermedad natural. Y el milagro es cuando actúa sobre algo sobrenatural, algo que va más allá de lo natural, ¿no es cierto? Como resucitar un muerto, y vemos el caso de Lázaro, que el Señor resucita, ¿no es cierto? Vemos sanidades milagrosas como la lepra, ¿no es cierto? Y vemos cosas gloriosas allí, sanidades que Dios hizo a ciegos, enfermos de fiebre, sordos, personas que bajaban a las aguas para buscar sanidad y el Señor los sanaba, escupiendo al suelo y con un lodo le ponía en sus ojos para que vieran. Cosas tremendas que fueron marcando un episodio de decir, no solamente soy un hombre que predica bonito, que enseña bonito, sino que vean en mí al Hijo de Dios, un hombre de poder, de unción, y demostrarles que Dios venía al hombre, ¿no es cierto?, para restaurar su condición de vida. Y aquí justamente quiero hablarles sobre estos evangelios sinópticos, porque ya tengo que casi terminar, el tiempo se ha cortado. ¿Cómo presentan cada uno de ellos a Jesús en su ministerio, en su persona? Mateo, número 1, presenta a Cristo, ¿no es cierto?, como dijimos, como el rey, ese rey profetizado del Antiguo Testamento, ese rey que venía a tomar autoridad sobre las potestades del infierno que estaban en ese momento rigiendo no solamente Jerusalén, sino que todos los lugares cercanos a ello. Y esto lo vemos ahí en Mateo 2, 22, ¿no es cierto? 2, 22. Cuando dice la palabra del Señor así: pero cuando se enteró que el nuevo gobernante de Judea era Arqueleano, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, le fue a la región de Galilea. Después de la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, y allí se cumplió lo que el profeta David había dicho: lo llamarán
Nazareno. Aquí comienza justamente esta lucha de este rey, la lucha entre el rey Herodes y la presencia de este rey, que le habían dicho ya a Herodes, mira, hay un rey que viene, el rey de los judíos, y comienza ya a conocer Herodes, este rey, ¿no es cierto?, de los judíos, que comienza a formarse y hacerle sombra a Herodes. Luego, ¿no es cierto?, el color que representa en Mateo a Jesús es el color púrpura que aparece en el Éxodo 26:36. Y este libro, ¿no es cierto?, representa a este Cristo como el león de Judá, ¿no es cierto? Finalmente este libro es escrito, Mateo, específicamente para el pueblo judío. ¿Ya? Luego tenemos el libro de Marcos. ¿Ya? Marcos se cree que fue escrito antes que Mateo, pero que cuando se ordenó cronológicamente se quiso poner a Mateo primero porque quería primeramente fortalecer el concepto de rey más que el que quiere presentar Marcos, que ve y presenta a Cristo como un siervo, el siervo sufriente o el siervo obediente, que también lo habla el profeta Isaías, ¿no es cierto?, el capítulo 51. Aquí habla, ¿no es cierto?, Marcos como el siervo sufriente o como el siervo de Dios en Marcos 10:45. Por el tiempo no voy a poder leer todas las citas, pero usted las puede leer. Marcos 10:45. El color que aparece, ¿no es cierto?, para este siervo es el color escarlata, ¿no es cierto? Y la representación simbólica de este Cristo es el buey que trilla, ¿no es cierto? Este personaje que viene a separar, recuerde que la trilla era separar la paja del trigo. Entonces este Cristo venía y lo presenta como el buey que trilla, este buey que viene del cielo, simbólicamente por supuesto, a separar lo bueno de lo malo, a poner orden a esta tierra. Y, ¿no es cierto?, este libro está específicamente escrito para los romanos. Luego Lucas es el siguiente evangelio sinóptico, el cual presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, este hombre perfecto, ¿ah? El Hijo del Hombre, el hombre perfecto. ¿Ah? Por eso que hombre con mayúscula, porque este no era un hombre común y corriente. Ojo, claramente muchos demonios pensarán y nos harán creer que Dios vino, ¿no es cierto?, como Dios, ¿ya? Pero Cristo vino en carne también. ¿Ah? Y por eso que aquí claramente Lucas lo hace presentar como este hombre, el hombre, pero no un hombre cualquiera, un hombre perfecto, un hombre sin mancha y sin arruga, un hombre, ¿no es cierto?, que no se encontró pecado alguno en él, porque hasta el momento que llegó a la cruz nadie podría haber dicho, mira, tú eres un adúltero, eres un fornicario, fuiste un ladrón, un mentiroso, robaste esto. No, nadie tuvo que decir. Fíjese que la escritura dice que los eruditos, los fariseos, los que querían matarlo, buscaban la manera, o sea, no tenían argumentos para poder culparlo, decir, mira, este es un ladrón, este es un homicida, este es un... No, ni siquiera un revolucionario, porque él no hablaba de política, él no hablaba de rebelarse contra Roma. Él no venía eso. Por eso que le explico la posición nuestra como cristiano evangélico, que muchas veces se nos critican porque dicen, pues usted, ¿por qué no hablan contra Piñera? ¿Por qué no salen a las calles a protestar, a tocar cacerola, a tirar piedra, o a rayar por ahí, o con pancartas? Porque Cristo, fíjese el escenario, que él estaba en un escenario subyugado, donde Roma, donde había, sin duda, no había una libertad. Nosotros hoy día por lo menos tenemos libertad, entre comillas. Tenemos una libertad, una democracia. Pero en los tiempos no jamás se le escuchó predicando en contra de César, o en contra de Pilato, o en contra de Roma. Por el contrario, él cuando toma una moneda y alguien le pregunta a quién tenemos que darle nuestro tributo, nuestros impuestos, y Jesús toma una moneda y le dice, mira, ¿a quién ven aquí? A César. Den a César lo que es del César y entregan a Dios lo que sea de Dios.
En ningún momento él atacó, podría haber dicho, mira, yo no estoy de acuerdo con César, tratemos de matarlo, hagamos algo para que estos romanos se vayan de nuestra tierra. Jamás él fue un inspirador a la violencia. Él vino a hacer otra cosa. Por eso que fíjese cómo Dios actúa frente a esto. Y este libro, ¿no es cierto?, lo presenta como un hombre. ¿Ah? Esa es la representación simbólica de Cristo en Lucas como el hombre. ¿Ah? El color blanco, blanco de la pureza, ¿no es cierto? Y está escrito especialmente hacia los griegos, el libro de Lucas. Finalmente, el Evangelio de Juan presenta a este Cristo como el Hijo de Dios, como este Dios, el Verbo hecho carne. ¿Ah? Ya muestra una deidad, ¿no es cierto? Por eso que él comienza netamente hablando de este Cristo en el libro de Juan. Ahí vemos en Juan 20:31 que él es la base de este concepto, de este Dios que viene al mundo, el Hijo de Dios. El color representativo acá de Jesús es el azul del cielo y evidentemente este símbolo del águila en este libro de Jesús. Y finalmente, ¿no es cierto?, está escrito de una manera más hacia el mundo. ¿Ah? Juan lo dirige hacia un contexto generalizado, tanto judíos como gentiles. Recuerda que en ese tiempo existían dos ramificaciones. El judío prosélito, el judío que creía en los mandamientos, que seguía los mandamientos y era del linaje mesiánico, ¿no es cierto? Y los gentiles, que eran todos aquellos que no eran judíos, que no procedían de la línea mesiánica, eran los gentiles. Entonces aquí este evangelio para todos. Bueno, esto más o menos lo quería compartir, lamentablemente el tiempo no me alcanza más. Y bueno, ya conocemos después, ¿no es cierto?, finalmente en qué incurre su ministerio, donde es apresado por la traición de Judas, porque no cumple sus expectativas, ¿no es cierto?, y comienza confabulado con el deseo del Sanedrín de matar a Jesús porque era un estorbo y un impedimento a sus proyectos. Evidentemente llegan a vender Judas a Jesús por 30 monedas de plata y es así que él, ¿no es cierto?, luego se suicida ahorcándose y Jesús es arrestado, ¿no es cierto?, recibe, ¿no es cierto?, en ese lugar todo tipo de maltratos, de azotes, 39 azotes, su barba estirada, ¿no es cierto? Se le coloca la corona de espinas, es un proceso doloroso donde sus apóstoles lo abandonan, ¿no es cierto? En el Getsemaní huyen, escapando, ahí se cumple la promesa que Juan le hizo a Pedro es en la cena, la última cena, cuando le dice tú me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Y comienza todo un trastorno de soledad, de abandono, en donde sus apóstoles comienzan a huir porque empiezan a ser perseguidos, porque también quieren correr la misma suerte que Jesús, de matarlos o encarcelarlos. Y Jesús vive su proceso ahí solo, con la ayuda de su Padre, sin duda alguna, dándole la fuerza necesaria. Finalmente llega al Gólgota, ¿no es cierto?, al lugar al monte de la calavera, que hoy día en latín es Calvario, y es crucificado, ¿no es cierto?, aproximadamente a mediodía y muerto, ¿no es cierto?, a las 3 de la tarde, a la hora novena, o sea, 9 horas después que salía el sol. Y muere Jesús allí, crucificado con una corona, con 3 clavos, con un costado abierto, con una lanza, donde brota sangre y agua, producto de un corazón desfalleciente, adolorido, quebrantado, de mucho sufrimiento, sediento de agua, y entrega su espíritu al Padre, y finalmente muere allí a las 3 de la tarde en el Gólgota. Luego, ante que anochezca, según la ley judía, todo cuerpo que fallecía tenía que, aún los crucificados, tenían que ser sacados de allí antes que llegara la noche para poder ser sepultados. Y fueron sepultados en la tumba de José de Arimatea, y luego, ¿no es cierto?, un día viernes, y el día, después dice del día de reposo, que era el día sábado, las mujeres fueron a verlo, 3 específicamente, fueron a ver a Jesús, y allí le llevaban especies aromáticas, ya que el cuerpo se cubría con una venda con perfumes de hermosa especie, por lo general era mirra y aloe,
eran dos perfumes muy caros, esencias aromáticas que perduraban y hacían que el cuerpo estuviera por mucho tiempo sin sentirse el olor a putrefacción. Y cuando se encuentran en esta escena el día domingo, el primer día de la semana judía, se dan cuenta que Jesús resucitó. Allí encontramos luego el episodio de Jesús encontrándose con ellas, camino a Galilea, camino a Emaús también con algunos discípulos y finalmente con los apóstoles comiendo allí, y estuvo con ellos 40 días, que fue el periodo total después de su resurrección, y asciende, ¿no es cierto?, a los cielos después de estos 40 días previo a su resurrección. Esto es resumido más o menos lo que fue la vida, ministerio y finalmente muerte de Jesús. Bueno, espero que les haya gustado, que Dios les bendiga, y vamos a ver las preguntas que les di el otro día. ¿Cuáles fueron las citas que mencionan los dos nombres que se les dio a Jesús, ¿no es cierto? ¿Y qué significan? Mateo 1, versos 21 y 23, Jesús, Salvador, y Emmanuel, ¿no es cierto?, Dios con nosotros. Número 2, ¿quién llevó a Jesús al desierto y cuáles fueron las tentaciones que vivió? ¿No es cierto? ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Espíritu de Dios. ¿Y cuáles fueron las tentaciones? La del pan, la del monte dándole la gloria de los reinos y tirándose del pináculo del templo. 3. ¿Quién recibió la sanidad de Jesús cuando fue tocado su manto? En Mateo 4, verso 1 al 10 aparece, ¿no es cierto?, que fue la mujer del flujo de sangre. En algunos dice 12, en otros dice 18 años tuvo esta enfermedad y acudió a muchos lugares hasta que escuchó a Jesús que venía, se acercó a él, ¿no es cierto?, tocó su manto. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que unción, dice Jesús, sintió que salió de él. Y la fe de esta mujer hizo que finalmente fuese sana. 4. ¿Cómo se llamaba y de dónde era la procedencia del que se subió arriba de un sicómoro? ¿Quién era? Zaqueo, ¿no es cierto? ¿Y de dónde él era? Jericó, ¿ya? Jericó, ¿no es cierto? Eso más o menos, ¿no es cierto? Y él era un cobrador de impuestos, ¿no es cierto? Un publicano. Número 5. ¿Quién declaró la negación de Pedro? ¿Dónde y cuándo? ¿No es cierto? La declaración la hizo Jesús cuando en la cena, la última cena que tuvo, y se manifestó, o cuando se realizó, cuando él lo negó 3 veces antes que cantara el gallo, después de su arresto, ¿no es cierto? Número 6. ¿Cuál fue el título que le pusieron sobre la cruz a Jesús? En Juan 19, INRI, Rey, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Eso fue lo que le pusieron. Y la número 7, ¿quién fue y cuándo a ver a Jesús al sepulcro? ¿Quién? Las 3 mujeres, ¿no es cierto? María Magdalena, la madre de Jacob, y también, ¿no es cierto?, Salomé. ¿Y cuándo fue? El primer día después de reposo, o sea, fue en la madrugada del domingo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí están las 7 respuestas. Que Dios me los bendiga grandemente. Y el martes los espero en nuestro nuevo estudio sobre simbología bíblica. Y ahí el martes le voy a dar sobre el tema de la simbología. ¿Ya? Por eso que Dios me los bendiga. Los espero hoy día a las 7 con el nuevo video sobre la tercera locación de Jesús. Jesús en el Getsemaní. ¿Ah? Y mañana domingo a las 11 de la mañana, la última locación en Semana Santa, Jesús, su muerte y resurrección. Que Dios les bendiga. Mañana domingo, si Dios así lo permite, a las 20:30 nuestro culto online. Amén. Adhiérete aquí a la página, ve las diferentes cosas que estamos subiendo. No te olvides, 3 cosas. Ora por mí, mi ministerio. Segundo, coloca ahí me gusta, tus comentarios. Y tercero, comparte esto para que también otros sean edificados en la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, un abrazo grande, que la paz del Señor sea con todos ustedes.